tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Si yo fuera servidor público, soy su servidor César Ramos y hoy trataremos un tema muy interesante, mitos y realidades en el centro histórico. Para ello nos acompañan en esta mesa un grupo de personas de lujo. Está con nosotros don Jesús González Esmal. Don Jesús, bienvenido, muchas gracias por haber aceptado. Víctor, bienvenido, él es productor de televisión también. Sí. Y cineasta. Sí. Y además vecino del centro histórico. Vecino del centro histórico. Muy bien. Y Tania Pimentel, bienvenida. Ella es una activista también por el centro histórico, muy conocida, muy respetada, además una chica muy inteligente. Y también nos acompaña Irak López, que es vecino del centro histórico. Bienvenido, Irak. Muchas gracias por invitarnos a tu programa, César. Pues aquí estamos a la orden. Miguel Muñoz no nos va a acompañar el día de hoy por compromisos que tiene con la estación para algunas entrevistas y demás. Ya lo veremos pronto. No se les olvide, mañana es nuestro evento. Los esperamos tempranito para festejar el tercer aniversario de AzTL.tv. Les recuerdo rápidamente nuestras redes sociales: por YouTube, AzTL Espacio TV; por Facebook, AzTL.tv; por Twitter, @AzTL_TV; por Instagram, AzTL_TV. Y pues comenzamos con el tema, mitos y realidades del centro histórico. Me gustaría comenzar con don Jesús. Él es el encargado de vigilar que nuestro centro histórico trabaje en orden, se vea como debe de verse. ¿Qué es lo que hace tu organización, Jesús? Bueno, este es un organismo que se creó a raíz de que en nuestro centro histórico fue ya consagrado, reconocido por las Naciones Unidas, por la UNESCO en particular, como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Es decir, somos de los lugares privilegiados en el mundo que tenemos esa connotación y que por lo tanto nos obligamos a unas determinadas, la preservación de los monumentos, pero también el darle vida y realidad al centro histórico. Por eso me interesó mucho lo de realidad. Sí. Y mi cargo se llama Coordinador General de la Autoridad del Centro Histórico. ¿Por qué esa autoridad? Porque ciertamente es una política de Estado que aplica el jefe de gobierno sobre el centro histórico, sobre el área conocida como centro histórico, y por ende nosotros realmente ejercitamos el poder o la facultad que directamente el jefe de gobierno nos otorga, y de esta suerte coordinamos a todas las áreas de la administración pública de la ciudad que inciden en el centro histórico. Nuestro trabajo es ese, el de coordinación, promoción y sujetarnos a estas normas que la UNESCO nos impone para este tipo de patrimonios universales del universo. En estos días escuché por ahí una nota de Monreal refiriéndose a que pues, él debería tener o debería ser quien controle a la autoridad del centro histórico. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, sí, el centro histórico geográfica territorialmente está ubicado en la colonia Cuauhtémoc, pero se ha segregado desde el punto de vista funcional precisamente porque está sujeta a un acuerdo internacional ratificado por el Senado y encomendado directamente al jefe de gobierno como una política de Estado. Sí. Creo que además está la delegación dentro del centro histórico, porque los servicios primarios, recolección de basura, iluminación, etcétera, están a cargo de la delegación, vigilancia, etcétera, pero bajo la coordinación de una autoridad que se llama así, pero que no tiene otro propósito que mantener al centro histórico en los mejores niveles de calidad para habitar en él, para que los que lo visitan dispongan de un lugar seguro, limpio, acondicionado, en los niveles o estándares internacionales más altos. Entonces, de esta forma no es que haya una rivalidad entre la delegación y nosotros, hay una complementariedad, es decir, ambos trabajamos para el mismo objeto, nosotros muy directamente ceñidos a lo que se nos ordena por la UNESCO. Claro. Seguimos con las damas, perdón, Tania. Gracias. Este asunto de los mitos, por ejemplo, se propone la autoridad del centro histórico mantener limpio de comercio y esto, sin embargo todavía hay ambulantes en el centro histórico. Pues es un problema con el que nosotros nos hemos encontrado. Yo organizo un evento que se llama Fechakucha, es un formato japonés y ya lleva 13 años a nivel global y 3 años desde que lo retomamos en la ciudad. Hemos intentado visitar muchos espacios del centro histórico pues para que la gente le pierda el miedo, ¿no? Entonces
tenemos como esta idea de que sí hay muchos ambulantes, que está muy sucio, que es inseguro, etcétera, ¿no? Como todas las connotaciones que lleva el hecho de que haya ahí ambulantes. Y ¿Podría ser un mito eso, Tania? Pues yo creo que es realidad, sí, pero hay muchos esfuerzos por solucionarlo, ¿no? Nos pasó a nosotros en el Museo Numismático Nacional, que yo no sabía que una parte de los ambulantes son fijos. Entonces yo decía, bueno, pues acaba el día y todos se van y luego mañana regresan, ¿no? No, o sea, hay gente que deja ahí sus puestos fijos y los cierra con llave y es una forma de vida para ellos. Entonces, pues creo que sí, para mí es una realidad y pues sé que hay esfuerzos. Pero yo creo que está muy interesante la pregunta que hiciste hace rato de Monreal y la pregunta que hiciste a Tania de que el centro histórico es de todos, pero en realidad de pronto no es de nadie. Es decir, hay tantas autoridades involucradas en el centro histórico que se echaban la bolita. Y los temas, digamos, muy puntuales que atender, pues, ¿quién los resolvía? La Secretaría de Gobierno, la delegación, la autoridad del centro histórico. Y nosotros como habitantes, como vecinos, éramos los más vulnerables de la cadena. Entonces, llevamos ya 3 años, 3 administraciones viviendo en el centro histórico, y nos hemos dado cuenta que sí ha habido un avance, sí ha habido un cambio, sí ha habido un reordenamiento de la vía pública. Cuando yo llegué, por ejemplo, en Motolinía, 5 de Mayo, más de lo que era el corredor financiero, estaba lleno de ambulantes. Ahorita ya no hay ninguno ahí. De pronto sale un torerito, de pronto se salen los de las garnachas, pero proporcionalmente lo que había, digamos, el antes y el después, sí hay un cambio radical. Hay que apretar las tuercas, no hay que dejar... ahorita ya tenemos una interlocución directa, ya tenemos una autoridad del centro histórico que antes no existía. Alguien que sí se va a responsabilizar de los pequeños temas, de los temas del día a día, donde nos podemos nosotros ir a quejar, y nosotros somos los vecinos más quejosos organizados como sociedad civil, donde estamos señalando siempre que sí, el problema de la basura, que el ruido, que la informalidad, porque pues de alguna manera la autoridad pues reacciona a raíz de lo que la sociedad civil demanda o exige, y además de hacer la tarea que la han estado haciendo muy bien, porque los ambulantes son muy rápidos y muy organizados, más organizados que la sociedad civil. Sí, y a veces, el gobierno. Y el gobierno cambia. Cada administración hay un cambio de gobierno y se aprovechan y se vuelven a salir. Un poco para decir, nosotros ya estamos aquí. No es cierto. La administración pasada ya se habían ido. Y así entonces se es la un poco llevan. estira y afloje constante. Ahora, yo he sido testigo de estos toreros, ¿no? Que de Exactamente. repente llega la autoridad y en 2 segundos Así se desaparecieron. Lo más curioso es que terminan dentro de los mismos puestos establecidos, de los locales establecidos. Y hay de ti si les dices algo, porque se ponen agresivos. Entonces mucha gente les tiene miedo. No los puedes sacar, porque están muy organizados y son muchos. Sí, don Jesús. Sí, quiero precisar lo que dice Víctor, es cierto. Es decir, en el centro histórico comprende 2 áreas. En conjunto son más de 9,5 kilómetros, pero el área o el perímetro A es Fray Servando por un lado, Perú por el otro, Bellas Artes o eje Lázaro Cárdenas y Circunvalación. Sí. En ese perímetro A no hay un solo ambulante. Ya está totalmente erradicado. Hay los toreros, porque eso sí, de repente llegan y se tienen que ir porque viene la inspección de la Secretaría de Gobierno. En el perímetro B estamos haciendo lo mismo. Ya se había intentado que todos los ambulantes se confinaran, se concentraran en plazas, se hicieron plazas de comercio. Se ubicaron ahí un tiempo, pero al rato se volvieron a salir. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que la mercadotecnia es la mercadotecnia y si el centro histórico recibe 2 millones de visitantes en fines de semana, Sí. pues ahí está el comercio. Hemos estado trabajando con ellos, convenciéndolos, y ya vamos por el perímetro B para que ya no haya ambulantes. Los toreros, pues ocasionalmente están ahí, pero sobre todo en épocas como Reyes, diciembre, eso sí, pues Es esa complicado. es una invasión muy difícil. Ahora, es una tradición el centro histórico como un área comercial ahí, desde el centro hasta Tlatelolco. Totalmente. Históricamente. ¿Por qué no buscar alguna forma de regulación para ellos? No sé, se me ocurre quizás en las épocas de Uruchurtu que pasaba alguien con un ticket fiscal a cobrarles Es que para eso, las arcas. es que ¿no? eso ya sucedió.
Sí. Y quisiera un poco regresar al tema que mencionaste del programa, mitos y realidades. Sí. Es que cuando hablamos del centro, cuando pensamos en el centro, casi siempre pensamos en el pasado, porque ahí todos vivieron, ahí todos murieron, casi en cada esquina, en cada balcón, en cada piedra. Porque ahí nacimos. Bueno, pues tú y yo somos coahuilenses, Jesús. Pero nuestra cultura nacional, Bueno, ahí de está, ahí emerge. ahí es el origen. De hecho, el origen del nombre del país es la Ciudad de México. Así se llamaba. Ahora que dicen bienvenida a la Ciudad de México, la Ciudad de México siempre existía. Claro. Y el centro histórico era la Ciudad de México. Entonces, yo quisiera, por ejemplo, destacar que es una muy atinada decisión la de la administración pasada, la del jefe de gobierno anterior, Marcelo Ebrard, porque fue su idea la de tener una autoridad del centro histórico que precisamente solucionara un poco lo que estás diciendo. Sacaron en la administración pasada a estos ambulantes y desde la anterior, desde López Obrador, y pues hasta se ganó un premio de Naciones Unidas por la creación de esta autoridad gubernamental. Hay que destacar también la destacada participación de la anterior autoridad del centro histórico, la doctora Alejandra Moreno Toscano, y también nos da mucho gusto que el doctor Jesús González Esmal, que además ha sido un activista democrático, ciudadano en muchas lides por todo el país, también en Coahuila, donde de nuestra tierra, pues ahora esté al pendiente. Yo quisiera también comentar que siempre nos imaginamos, los que vivimos ahí, los que somos vecinos y vecinas del centro, cómo nos gustaría que fuera, cómo en lugar de pensar en el pasado, proyectar una ciudad, un centro histórico que pudiera tener características que se pudieran replicar en las demás ciudades del país. Pero yo agregaría un ingrediente a la licuadora, y es que no solamente pensemos en las características del centro, sino pensemos en las características de los que queremos o que ya habitamos el centro histórico. Y no son personas, lo sabemos, ¿verdad, Víctor?, comunes y corrientes. Somos, creo, personas que amamos el centro, que tenemos un gran entusiasmo, y yo creo que eso es lo que va a pasar. En el centro histórico van a suceder muchas cosas por la gente que está llegando a trabajar, que está llegando a vivir, por los comerciantes, y esto que concluye esta participación diciendo que el tema de los ambulantes era un tema que ya estaba resuelto. Y otros temas como el de la basura, como el de la misma seguridad, y que con mucho cuidado, o sea, no queremos ser pesimistas, sino todo lo contrario, queremos que lo que ya se avanzó se siga respetando. Estamos colaborando muy de la mano con la autoridad del centro histórico, con la delegación Cuauhtémoc, para que esto no vaya en una inercia que revierta lo que se avanzó, sí. ¿no? Ok. Ahorita vamos a pasar al primer corte de nuestro programa y me gustaría dejar al aire una pregunta. ¿Cómo se financia la autoridad del centro histórico de la Ciudad de México? Amigos, regresamos en un momento después de un corte comercial. Esto es Si yo fuera servidor público. Haz Tele TV 3 años. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman,
proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Astele.tv. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Es muy delicado lo que hace Arre. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso en Si Yo Fuera Servidor Público. Saludos por allí a José Antonio Espíndola, Cecilia Vargas, Nati Ramos, Carmen Molero, Jorge Peniche Bolio. Un saludo para don Jesús. Se lo regreso con mucho afecto. Pues nos quedamos con una pregunta. ¿Cómo se financia la Autoridad del Centro Histórico? Sí, bueno, la Autoridad del Centro Histórico tiene un presupuesto asignado por la Asamblea de la Ciudad de México de 168 millones de pesos. El 80% de ese presupuesto va a una función, más bien a una tarea muy delicada, que es la limpieza instantánea del centro histórico. Nosotros tenemos desplegados ahí, con un concesionario, cerca de 500 personas, barriendo de punto a punto todas las calles del centro histórico, que no haya ningún desperdicio, ninguna cosa que moleste al visitante. Como comprendes, esa es una tarea sumamente difícil, y la gente incluso dedicada a esta pues tiene que estar adiestrada y en condiciones de salubridad y de equipamiento para enfermedades incluso infecciosas de todo tipo. Y de esta manera tenemos pues como un espejo el centro histórico. Comprende que hay días que llegan millones, o hay un 16 de septiembre una congregación y al otro día o en horas tienes que dejar el centro impecable. Ese es lo más costoso. Ahora, tenemos nosotros un fideicomiso, que ese existe antes que la autoridad del centro histórico, que es precisamente un contrato de fideicomiso que fue de origen privado. Básicamente el promotor pues fue Carlos Slim, hay que decirlo, que ha estado rescatando inmuebles, que ha estado promoviendo por todos los conceptos. Ese fideicomiso se convirtió en un fideicomiso público, y ahí sí hay una aportación de recursos, tanto públicos como privados, para hacer obras. ¿Qué obras son? Para decirte un dato, bueno, arreglar las fachadas. Ahorita se está concluyendo, por ejemplo, lo más hermoso no lo hemos visto del centro histórico. El corredor del Zócalo por la Plaza de Seminario, cruzando Argentina hasta San Ildefonso, es, adelante de San Ildefonso al Venezuela, hasta por Argentina hasta Venezuela, que va a ser un paseo espléndido, donde vas a pasar por encima del Templo Mayor. Es decir, yo le digo que se debe denominar el paseo o el corredor mexica, porque va a ser sensacional. Esas obras sí se hacen, las hace el fideicomiso, que es una de las entidades que nosotros coordinamos para el efecto de que se invierta en el centro histórico.
El fideicomiso ayuda a los propietarios de los inmuebles a remozarlos, ahorita, por ejemplo, hay una gran obra que va a ser también espléndida, que es la peatonalización de Corregidora. Corregidora es la que llega del Palacio Legislativo de San Lázaro a la vertiente del Palacio Nacional con la Suprema Corte de Justicia. Ese son 2,5 kilómetros. Va a pasar por encima del corredor San Lázaro, no se llama Avenida San Lázaro, Avenida Congreso de la Unión, que arriba tiene el parque Victoria, Guadalupe Victoria, que es un hermosísimo parque. Eso va a detonar inmediatamente pues el rescate de una parte muy amplia, y luego tenemos ya también casi en proceso de iniciación lo que es la rehabilitación de la Merced. Entonces se está actuando, pues como ves, al norte, al oriente, al poniente también ya va a haber un desarrollo cerca de lo que era el Caballito en lo que es la Lotería Nacional, y de todos lados se están haciendo inversiones, no solo por el fideicomiso, por nosotros, sino también por la SEDUBI y por obras públicas y todas las entidades que inciden en el centro histórico. Ok, Santa Merlina manda saludos al doctor Schmoll, no más atributos a Monreal, no puede con la delegación, en fin, es la opinión de Santa Merlina. Hay toreros en Motolinía y Tacuba. ¿Qué medidas harán para las mafias que cobran derecho de piso? Habla también de los volanteros de las ópticas. Que se salen hasta Creo Madero. Fuera del metro Allende. Hay mucho por ahí. Y se van hasta Madero ya. Sí, están en Madero también. Sí, ese es nuestro reto. Yo estoy de acuerdo, continuamente los estamos copando, y sobre todo porque algunas de estas personas que usan la vía pública para una actividad que no está autorizada, que es el comercio, pueden estar haciéndolo por una necesidad propia, pero muchas de ellas efectivamente son organizadas por coyotes y pues encomenderos que tienen casi la posesión de esos espacios contra el interés público, porque pues hay una colisión de intereses. La gente que sale del metro Allende evidentemente necesita seguridad, Dios no lo quiera, pero algún siniestro para salir, y pues está abarrotado a veces de toreros y de gentes que se instalan ahí porque dan una cuota al líder que está, afortunadamente, que estaba coludido con la delegación. Afortunadamente la delegación hoy está implacable, eso lo encuentra y lo corta de tajo. Ya hemos hecho desalojos, ya hemos tenido que utilizar la fuerza legítima del gobierno en caso de invasiones indebidas, y creo que vamos ganando porque a su vez y simultáneamente con el diálogo con los propios ambulantes, de qué viven, cuáles son las opciones que les podemos ofrecer, y no simplemente reprimirlos. Entonces pues estamos en ese diálogo permanente y vamos a triunfar. Sí, sería excelente que pudieran llegar a un acuerdo y que además esto se pudiera legalizar de tal manera que ellos pudieran tener el espacio que necesitan, porque es gente que necesita trabajar, pero sin afectar ni la imagen ni a la población del centro histórico. Yo quisiera decir que el gobierno no puede fallar en ningún país, en ninguna ciudad. Sería contra natura. Pues el gobierno está precisamente para dar beneficios, para dar servicios públicos. Sin embargo, no es suficiente, y ahí es cuando una de estas tres patas, una es la gubernamental, la otra es el sector privado, el empresarial, pero hay un sector muy importante que hay que despertar, que es el sector de la ciudadanía. Sí. Y aquí es donde yo creo, y aquí vamos a coincidir todos, en el centro se ha dado eso en los últimos 12 años, las últimas 2 administraciones, y me parece importante que sea desde la ciudadanía donde se pueda hacer un experimento. Hace algunos días yo tuve la fortuna de platicar con el doctor para decirle: doctor, qué bueno que se están recuperando, como se ha hecho en los últimos años, calles, la recuperación del espacio público, plazas, pero dejemos por un momento de pensar nuevamente en el pasado e imaginemos el futuro. ¿Cuál es el modelo conceptual de la ciudad? Hagamos un experimento, hagamos una ciudad, por ejemplo, digital, que pueda catapultar todos los sectores, la economía, a las mujeres, a los jóvenes, que en el centro, por ejemplo, no haya pobres, que en el centro no haya desigualdad. Eso en un país es quizá una utopía, pero en un espacio georreferenciado, como puede ser el centro histórico, podemos imaginar una ciudad, una villa digital, donde podamos experimentar y al mismo tiempo resolver un poco
las preguntas que tú estás haciendo. Yo le apuesto, por supuesto, confío en el gobierno, pero le apuesto a la ciudadanía. Y por eso estamos, yo creo que en esta mesa, porque queremos invitar a los que ya están en el centro a que participen un poco más, y a los que no, que se fijen en el centro, como lo que mencionaba Tania, Pechacucha u otros eventos que se han organizado. Ahí en Motolinía, precisamente, no solamente hay toreros, sino también hay vecinos que platican y conocen lo que hacemos y lo que hacen otros, y yo creo que por ahí puede ir la solución. Ahora, la movilidad, se ha afectado mucho la movilidad del centro histórico. Y la otra, yo sigo pensando que es Pechacucha. Ahorita nos dirás que es Pechacucha. ¿Quién quiere platicarnos de la movilidad del centro histórico? ¿A qué te refieres con que se ha afectado? Se cerraron algunas calles, ahora llegar al centro histórico se vuelve un poco complicado. Que el centro histórico es de los pocos lugares de la ciudad que están perfectamente conectados. Tenemos la mayor concentración de estaciones de metro, tenemos líneas de metrobús que las cruzan transversal y tenemos un corredor cero emisiones que viene de todo el eje central. O sea, tenemos por fin ecobicis. Esa fue una batalla que tuvimos que pelear como sociedad civil con la Secretaría de Medio Ambiente, porque pusieron solamente las ecobicis al principio en la Condesa Roma y hasta Reforma. Decíamos, oigan, ¿cuándo lo van a poner? No, es más adelante, en otro. Estuvimos friegue, y se dieron cuenta con la computadora que había como 8 estaciones que no se usaban mucho, y nos mandaron 8 estaciones al centro al principio, y fue una locura. Y se dieron cuenta que sí, la gente obviamente va a usar la bicicleta cuando hay una marcha o hay tráfico para ir al centro. Ahora, ¿qué pasa cuando quiero ir está. al centro a comprar algo y quiero ir en mi coche? Los estacionamientos, la verdadera pesadilla a veces. Pues no digamos que hay más estacionamientos hoy por hoy en el centro que vivienda media. O sea, hay más estacionamientos en el centro histórico, en el perímetro A, que edificios con departamentos de clase media. Esa es otra. Hay poca población también en el centro histórico, pero sí, creo que está en los planes de la autoridad de eso, ¿no? La concentración de estacionamientos en el perímetro A, en estos 3 kilómetros cuadrados, es mayor que en cualquier otra colonia de la ciudad. La cosa es que la gente quiere ir siempre al estacionamiento de la calle que conoce, al que entra al centro, al de 5 de Mayo, o al de Palma, o al de Isabel Carlos. Pero te vas a una cuadrilla más para allá y otros 3, hay otros 4. Ahora, abajo de Bellas Artes hay un estacionamiento. En el Monumento de la Revolución hay uno de 9,000. Bueno, lo que pasa es que, digo, a nosotros nos tocó, vas al centro a tal calle porque ahí hay tal cosa, a tal otra porque ahí hay tal otra cosa. Entonces tú vas al estacionamiento de las calles que quieres visitar. Bueno, oye, pero además en el futuro de los centros en el mundo es que no haya coches. Ahí es una pregunta para señalarte, César. Sí. Lo moderno en el mundo, la preservación, y esa es una recomendación de la UNESCO, es que las calles sean peatonales. ¿Cómo se va a solucionar el problema para que tú te introduzcas al centro histórico? Pues está el ciclotaxis. Hoy en la mañana tuvimos una junta. Nosotros tenemos semanalmente juntas con las 2 entidades que se coordinan, que inciden en el centro histórico, que nosotros coordinamos. Hoy se hizo pues ya la decisión dónde pueden estar las ciclovías con base para que tú las solicites. Están los taxis eléctricos. Sí, entonces, realmente no te necesitas meter al centro histórico con tu coche. Lo puedes poner en un estacionamiento de la Colonia Juárez o de este lado. Es que lo ideal sería eso, que pudieras estar a los alrededores estacionado y que encontraras justamente esta disponibilidad de vehículos que te lleven al centro. Así es. Sí, las personas de tercera edad o las que tengan alguna dificultad, pues un ciclotaxi lo encuentra y se traslada al Zócalo, al museo. Porque esto es que siempre me gusta presumirlo, ¿no? Bueno, el centro histórico tiene 52 museos. Además, sí. No es cualquier cosa. La más alta densidad de museos en el mundo. También la superficie del centro histórico es la más grande de América. No hay otro centro histórico de estas dimensiones. Y los edificios catalogados, además. Y otra característica que solo nos disputamos con Roma. Tenemos historia prehispánica e historia hispánica después de la conquista. Sí. 7 siglos de historia. Es un manantial de cultura. Al centro histórico tú puedes solazarte. No se diga vivir ahí, que sería una delicia, donde tienes todos los días conferencias, guías a los museos, esparcimiento, cines, tienes ya las nuevas generaciones. Por eso yo veo que las nuevas generaciones son las que te están invitando, porque las familias son más reducidas o no hay familia. Pues ellos pueden vivir a todo dar en el centro histórico, perdona que use esta expresión, porque tienen todo a la mano.
y lo único que vamos a ir es rescatando los edificios, que sí hay muchos edificios que ya requieren una rehabilitación que es muy costosa, y estamos invitando a inversionistas que digan, quiero ir al centro histórico, quiero adquirir una propiedad, yo la rescato, yo la rehabilito, y me puedo situar en ella con mi familia. Como lo ha hecho Slim, ¿no? Que fue criticado, pero finalmente está rescatando un área que es de todos, como tú lo decías, y a la vez de nadie. Sí. Pechacucha. Perdón, ya estamos siendo machistas aquí con No, está muy interesante todo esto. Bueno, yo no soy vecina del centro, pero casi vivo en el centro, entonces todo esto lo veo, lo de la accesibilidad. Yo llego en bici, o sea, súper cómodo. Y Pechacucha es un formato japonés que utiliza 20 imágenes de 20 segundos cada una. Entonces son pláticas muy concisas, de 6 minutos 40, e invitamos de todo, antropólogos, científicos, artistas, de todo, y hacemos un evento con 8 de estos ponentes, y pues lo llevamos a distintas sedes, ¿no? Antes este evento estaba en el Salón Covadonga, estuvo ahí por mucho tiempo, y llevamos 2 años y medio, 2 años y medio que lo sacamos y que recorremos espacios culturales. Entonces hemos visitado museos, hemos estado en el Monumento a la Revolución, estuvimos en el Numismático, que mucha gente no lo conoce, ¿no? Entonces para mí es como, nos estuvimos en el Poliforum, y para mí era de, obvio, toda la gente conoce el Poliforum por dentro. La intención de Pechacucha. La intención de Pechacucha es compartir historias y precisamente que la gente salga de su zona de confort, que conozca gente nueva, proyectos nuevos, espacios nuevos, y que salga inspirado para hacer cosas nuevas también en pro de la ciudadanía, que es como que regresamos, y que nos hemos dado cuenta que hay muchísima gente que está haciendo cosas, que está buscando por dónde solucionar, unirse con más vecinos, con más emprendedores sociales, etcétera. Entonces es un punto de reunión para detonar todo este cambio. Excelente. Pues ya nos quedó claro lo de Pechacucha, porque sí, ¿de qué se trata Pechacucha? Hay líneas estratégicas que tiene el plan del centro histórico, la autoridad del centro histórico. Correcto. A propósito de esto, vamos a invitar también, porque una de nuestras líneas es la cultural. Hacer de veras una sensibilización de las nuevas generaciones, que cada milímetro que tocan del centro histórico tiene profunda historia, profundo sentido del ser nacional. Por eso yo le llamo al centro histórico el manantial de nuestra cultura. ¿Por qué? Porque quien de veras va entendiendo qué hay ahí, y estas nuevas expresiones culturales de todavía darle mayor sensibilidad y convivencia a las nuevas generaciones en su entorno, es una de las cosas que nos interesan básicamente. Ahorita tenemos lo que se llama un recorrido de cultura de barrio. Llevamos cada semana algún artista de música tradicional mexicana, vamos a tener una de jazz, pronto vamos a hacer también recorridos callejoneadas con las rondallas de la universidad. Bueno, la Universidad Nacional tiene ahí 38 centros. Mi siguiente pregunta era por ahí. La UNAM tiene un montón de edificios en el centro. ¿Hay alguna coordinación ahí para mantenimiento de edificios, orientación sobre las fachadas? En fin, ellos tienen áreas importantes de investigación. Vamos a regresar en un momento, vamos al siguiente bloque comercial y nos quedamos con esta pregunta en la universidad: ¿cómo ayuda a la autoridad del centro histórico? Les recuerdo nuestras redes sociales: por YouTube, ASTL Espacio TV, por Twitter, @ASTL_TV, por Instagram, ASTL_TV. En un momento regresamos. Hay que tuitear. ASTL TV, 3 años. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos.
Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Aztele? Aztele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Aztele.tv. Yo soy el culpable de haber perdido el amor de mi vida. Es por eso que tengo el alma vacía. No tengo pasado, pero tendré un futuro deseado. Yo te conozco. Yo nunca lo he visto en mi vida. La flor de papas, próximamente. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso en Si Yo Fuera Servidor Público. Tenemos por ahí una pregunta sobre renta de departamentos por cubanos en el centro histórico y está muy raro eso, ¿no? Y nos quedamos también en qué hay con el apoyo de la Universidad Nacional a estas obras, a este plan de trabajo que tiene la autoridad del centro histórico. Bueno, sería simplemente imprescindible el centro histórico sin la UNAM. Por dos razones, porque ahí nace nuestra universidad, porque toda la historia del centro histórico está impregnada de la universidad, por lo tanto, de cultura realmente nacional. Y no se diga ahora, donde tiene más de 38 instalaciones de primer nivel, los mejores museos del mundo, que los tiene bajo su custodia, bajo su mantenimiento y bajo su desarrollo, porque continuamente, decía yo, hay exposiciones de los más destacados artistas en pintura, escultura, en arte dramático, en música. Tú vas y encuentras en San Ildefonso, en el Colegio Nacional, que también lo tenemos en el Instituto de Geografía y Estadística. En todos lados hay continuamente actos artísticos y conferencias, y gracias a la UNAM pues tenemos todo ese privilegio. Yo creo que para nosotros pues es un baluarte. Ahora, ahí nace la Universidad Pontificia de México, ahí nace la Universidad Nacional con Justo Sierra, por eso se llama la calle Justo Sierra, y ahí se ha desarrollado muchos intelectuales. Ahora que vamos, perdóname el comercial, vamos a celebrar el centenario de la Constitución de 1917. Casi todos los constituyentes que están en el 17 en Querétaro, egresados de San Ildefonso. Entonces, pues tú sabes que ahí tenemos una mata de cultura impresionante. Importante, sí. Centro histórico, ¿cómo podemos enterarnos de las actividades culturales, todas las actividades que ustedes están manejando? Porque creo que parte del problema del desconocimiento de los ciudadanos de la Ciudad de México es dónde nos enteramos de qué hay en el centro histórico. Te metes a internet, pones centro histórico y te van a aparecer una serie de ofertas culturales que son más de las que puedes disfrutar. O sea, hay tanto que sucede en el centro histórico. De hecho, lo que hacía la UNAM se llama Sucede en el Centro, de un programa de todo lo que hace. Cada quien hace algo. La universidad hace algo, la delegación hace algo, la autoridad del centro histórico, el fideicomiso, los vecinos, o cada rato organizamos cosas, Pechacucha, en fin, hay muchos festivales. A lo largo de todo el año hay una serie de festivales que suceden en el centro histórico y es solamente metiéndote a la internet y buscar por las keywords
centro histórico. Okay. Y te va a aparecer un sinnúmero de ofertas. O sea, no hay un lugar que concentre todo porque es demasiado. Y hay cosas que son muy espontáneas, cosas que se organizan de una semana a otra, de un día a otro. Entonces, de una hora por ¿Cuál es la página, Jesús, de la Autoridad del Centro Histórico? Autoridad del Centro Histórico, sí. Pero Turismo tiene una gran página que te detalle restaurantes, hasta con precios, pues, para que tú puedas decidir conforme a tu presupuesto y qué tipo de comida. Nosotros tenemos una que tenemos, por cierto, que se actualizar, hay que ser también autocríticos, en eso estamos un tanto rezagados. Pero ahí en la de turismos, hoteles con precios, con condiciones, estrellas, todo. Sobra la información. Vamos a querer hacerla ahora en nuestra página en el Centro Histórico. Vamos incluso, como las ciudades Patrimonio de la Humanidad las hay en muchas partes del mundo, vamos a hacer incluso comparativos de calidad para que también la gente tenga un referente internacional. Estás en la mejor, o estás en la mediana, o estás en la más baja de las centros culturales del mundo. Y vamos a dar también información de cómo interconectamos con otros patrimonios culturales de la humanidad y cómo traemos, por ejemplo, ahora viene el Festival del Centro Histórico el 18 de marzo, y tenemos otro ya muy próximo también que se llama el Festival de las Naciones, donde todas las embajadas acreditadas en México van a tener un stand de sus culturas propias, que antes se hacía en Paseo de la Reforma y se dispersaba mucho. Aquí va a estar concentrado, donde tú vas al Centro Histórico, en el Zócalo, que es un deleite, te embeleza, ahí tienes acceso a todas las culturas prácticamente del orbe. Y está la página en Facebook de Unidos por el Centro Histórico. Es Facebook, Unidos por el Centro Histórico, visítela. Sí. Ahí van a encontrar ¿qué? Pues ahí van a encontrar las actividades que hacemos como sociedad civil. Y en realidad, si buscas, pones tú la fecha, Centro Histórico, y si quieres actividades para niños, pones niños, y te van a aparecer todas las actividades que hay para niños en el Centro Histórico. Hay, yo creo, una oferta muy importante de cosas para niños, que la gente dice, ¿pero qué voy a hacer con niños en el centro? Pues hay más que en cualquier otra zona. Hay en museos, hay restaurantes, cada quien está subiendo información constante, y Google es nuestro mejor aliado, porque son buscadores que te ayudan a encontrar rápidamente lo que necesitas, muy puntual. Yo que sí hay que invitar a que se metan. Por cierto, aquí tras de cámaras está mi amiga Olivia, que es una de las personas que coordina esta página y que a mí me da mucho gusto que lo siga haciendo. Sí. Excelente, Olivia. Felicidades, Olivia. Unidos por el Centro Histórico, se llama la página, Olivia. Sí, Sí. Se quería señalar un poco lo que dijo Irak, que me parece muy interesante, porque a lo mejor siente alguien que es trivial el que nos hayamos liberado de la imposición de ser un distrito federal. Distrito Federal era una imposición, nuestro nombre original es Ciudad de México. Afortunadamente ya logramos la reforma constitucional. Era la sede de los poderes, entonces nos llamábamos no como nacimos, sino como nos quisieron poner, Distrito Federal. Es correcto. Hoy, el que nace en el Distrito Federal, o los que venimos y hacemos nuestra vida en la Ciudad de México, ahora sí nos sentimos identificados con el origen. ¿Qué afectaciones va a tener esta nueva reforma política respecto a la autoridad del Centro Histórico? La autoridad hasta ahora en el proyecto preproyecto de Constitución se mantiene como una entidad que nace de un acuerdo internacional y que debe mantener esa línea constante de fortalecerla. Y por otro lado es una Constitución que por fin nos da la denominación Ciudad de México, nos hace tener un Congreso, participar en las decisiones del Congreso Federal, elegir a nuestras autoridades y tener ya plena autonomía para tomar nuestras decisiones. Yo creo que más desde el punto de vista psicológico y sociológico de los que son citadinos, cómo son parte de una entidad federativa y no del gran territorio del dominio del poder federal, que eso ya pasó a la historia. Perfectamente, nos quedan 3 minutitos para comentarios finales, se nos fue como agua el programa. Debes hacerlo como de 3 horas. Sí, yo creo que el próximo, ya vamos a ser un poco más concretos y nos hacen ustedes el favor de regresar, ¿verdad? Y comentarios para cerrar, Irak. Bueno, y para mí el centro es una caja de sueños. A mí me parece increíble, si no existiera el tiempo, pues pensar que Iturbide, La Güera Rodríguez, Madero, los aztecas, todo el mundo vivió, pasó por ahí
y fueron quizá nuestros vecinos, ¿no? Si tuviéramos una máquina del tiempo. Pero también me gusta soñar hacia el futuro y por eso soy optimista y creo que el centro histórico puede ser el lugar para probar que no debe haber desigualdades, que ahí es donde no se discrimina, ahí es donde funciona realmente el gobierno, ahí es donde se recuperan los espacios públicos, donde hay más participación ciudadana, donde hay el mejor aire para respirar. Ojalá que logremos eso unidos, gobierno, ciudadanía, empresarios. Hay mucha gente y muchos comercios y actividades que no conoce la mayoría del planeta y que tenemos que mostrar, tenemos que poner la vitrina porque ahí pasan todos los días muchas cosas. Hay mujeres muy guapas, hay todo en el centro histórico. Entonces yo invito a que pongamos los ojos ahí. Excelente. Pechacucha. Tania. Pues a mí me gustaría invitar a la gente a que conozca el centro, a que lo recorra a pie, ¿no? Con los distintos medios de transporte y que no le dé miedo, ¿no? Luego muchas veces, no, eso ya es la Guerrero, eso ya es, o sea, un poco fuera del primer cuadro. Y el centro pues se vive, ¿no? Se recorre y se explora. Entonces pues que se pierdan y que se encuentren al mismo tiempo. Se tomen ahí su tiempo. Claro que sí. Víctor. El centro histórico es un gran lugar para vivir. Es como tú lo habías dicho. Eso es Benito Juárez, es el mejor lugar para vivir. Y lo dijiste muy bien. El centro histórico es como un gran centro comercial especializado por calles. Porque la gente dice, ¿dónde vas al súper? Pues voy al mercado. ¿Y dónde compras los focos? Pues en la calle de los focos. O sea, todo está especializado por mercancía y encuentras todo. Es más, viene gente de provincia a surtirse para llevarse su mercancía. Entonces, tiene todo. ¿Y dónde vas a la escuela? Pues en una de las escuelas más antiguas del continente, en Vizcaína, se llevan los niños. Y es un palacio. Ahí estudió José Martínez de Domínguez. Entonces, tienes todo. Nada más que, pues, lo único que nos hacen falta son más vecinitos. Cabemos 300,000 y somos 38,000. Pues anímense, hay Entonces, mucho espacio en el centro hay histórico. Hay muchas posibilidades para todos lados. Don Jesús González Duval, muchas gracias por haber aceptado. Gracias, mensaje final, Jesús. Sí, a propósito de lo que dice Víctor, los comerciantes del centro histórico dicen, lo que no hay en el centro histórico simplemente es porque no existe. Así que es un manantial de cultura, es de veras un privilegio que lo tengamos y muy triste que no lo disfrutemos. Muchas gracias, don Jesús. Pues gracias Tania, gracias Víctor por habernos acompañado. Olivia, muchas gracias. Gloria, muchas gracias. Gloria. Sí, es que hay detrás un equipo importante e interesante que hace que este centro histórico sea conocido y reconocido a través del mundo, porque es, como tú dices, de nosotros y de nadie, es de todo el mundo. Pues esto fue Mitos y Realidades del Centro Histórico. Yo creo que nos faltó muchísimo tiempo para platicar tantas y tantas cosas. La calle Regina, Madero, Catedral, Santo Domingo, Alameda, la antigua Merced, el sur de la Alameda, Garibaldi. O sea, hay mucho de qué hablar. La fundación de la Gran Tenochtitlan. Claro que sí, esperemos nos dispensen para la siguiente. Serán bienvenidos y platicaremos más a fondo y ya más a detalle, ¿no? Perfecto. Pues esto fue todo, amigos. Si yo fuera servidor público, soy su servidor César Ramos. Y a nombre de Miguel Muñoz, esto fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo programa, el próximo miércoles de 2 a 3 de la tarde, si yo fuera servidor público. Gracias. Gracias. Haz Tele TV 3 años.